Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Qué gusto saber que me acompañan en este programa que analiza el acontecer mundial y sus implicaciones para México. El día de hoy concentramos nuestra atención en la sucesión de Boris Johnson en Reino Unido y la llegada de un nuevo liderazgo conservador en este país después de que el primer ministro haya renunciado por una serie de escándalos que terminaron por desmembrar su gobierno. Pero ¿qué balance deja Boris Johnson al frente del Reino Unido? ¿Cómo vivieron los británicos el duelo entre Rishi Sunak y Liz Truss, los contendientes del Partido Conservador? ¿Qué futuro tiene el Reino Unido después de que Boris Johnson haya materializado el Brexit? ¿Y cómo avanzan las negociaciones entre México y Reino Unido frente al Tratado de Libre Comercio? Les pido por favor que me acompañen. Los días de Boris Johnson como primer ministro de Reino Unido parecían contados. Una dimisión se antojaba muy probable después de la serie de escándalos sobre las fiestas secretas de Downing Street que tuvieron lugar en tiempos de pandemia. El Partido Conservador le perdió la confianza y a partir del pasado 7 de julio se convirtió en un primer ministro interino tras la renuncia de sus principales ministros de gabinete. Fue el poderoso Comité 1922 quien definió las reglas y el calendario político para designar un nuevo líder conservador. Candidatos y candidatas fueron sometidos al escrutinio del partido e integraron en un primer momento una lista de 8 candidatos que incluyeron a funcionarios de la administración de Boris Johnson. En la recta final destacó el duelo entre Rishi Sunak, ministro de Economía, y Liz Truss, ministra de Relaciones Exteriores. El pasado 7 de julio, Boris Johnson se convirtió en primer ministro interino después de haber renunciado al cargo como primer ministro en Reino Unido y después de una serie de escándalos que lo llevaron a desmembrar su gobierno. Para hablar de la sucesión política en Reino Unido nos acompañan María de Los Ángeles Huerta. Ella fue diputada federal y presidenta del Grupo de Amistad México-Reino Unido. Bienvenida, María. Muy contenta de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también la doctora Mónica Laborda. Ella es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, y una experta en temas europeos. Bienvenida, Mónica. Gracias, Rina. Siempre un placer participar. Y también nos acompaña el doctor Marc Aspinwall. Él es académico de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Bienvenido, Marc. Gracias por la invitación. María, Boris Johnson parecía ser un líder a prueba de balas. ¿Por qué se desmorona su coraza como primer ministro? Yo creo que el evento de la famosa fiesta de Downing Street va a generar como toda esta movilización, ¿no? de descontento que a lo mejor, a pesar de que efectivamente llegó con una altísima votación y legitimidad y etcétera, me parece que había en el ambiente, sobre todo en el tiempo de manejo de la pandemia, ¿no? y otras cosas, ya un descontento que no había sido muy claro a lo mejor, o que no se había manifestado de una manera muy evidente en aquel momento cuando los jóvenes salen a la calle porque no les gustaba cómo estaba definiendo el uso del cubrebocas, etcétera. Me parece que esta fiesta y después el apoyo al chief que trató, que se demostró, ¿no? que abusó, o por lo menos, si no hubo un abuso abierto, se demostró que tuvo ahí un toqueteo, ¿no? con algunos muchachos en un bar, etcétera. Creo que el tema de la fiesta sí me parece que estaba un contexto muy sensible,
¿no? Él había prohibido abiertamente que nadie se juntara, etcétera, y después él hace esto. Y me parece que la reacción a eso, junto con eventos como el tema del abuso de este legislador, etcétera, va a acabar por darle como ya mucho sentido al descontento de los británicos hacia Boris Johnson. Eso es lo que yo creo. Entonces, Mark, una salida anunciada de Boris Johnson después del Partygate y después de 16 fiestas secretas en donde hubo excesivo uso del alcohol, por así decirlo. Pero me llama la atención, ¿cómo pasa Boris Johnson de ser un primer ministro con una gran coraza, con un gran reconocimiento, una gran popularidad, a ser un personaje bastante débil y saliéndose de Reino Unido muy incómodo, por así decirlo? Sí. Bueno, Boris Johnson viene de una clase privilegiada en Gran Bretaña, sí, que suele tener oportunidades de hacer lo que quieran. Es oportunista también y no pagan el precio de sus errores en muchos casos. Y él ya está pagando el precio porque se espera un gobierno en Gran Bretaña con integridad, con responsabilidad, y todos sabemos que los políticos suelen, por lo menos los que conozco en Gran Bretaña, suelen, si no mentir, sino no hablar la verdad todo el tiempo. Pero Boris Johnson va al otro nivel. Es un mentiroso, no tiene nada de vergüenza sobre sus actividades, parece. Y ha beneficiado de un sistema que le protege. ¿Por qué? Porque viene de una clase privilegiada. Ahora, probablemente brincó al liderazgo en parte o en gran parte por su posición y sus actividades sobre Brexit. Claro. Y ahora es el hombre del pasado. Claro. Ahora, también llama mucho la atención, Mónica, que su padre y su hermano son miembros del Partido Conservador y rechazaron el Brexit. Es decir, ¿de dónde viene esta gasolina por propulsar el Brexit por parte de Boris Johnson cuando en su casa pues ve otros mensajes políticos? Así es, Rina. Fue un acérrimo defensor del Brexit, del Get Brexit Done, ¿no? Fue su campaña y con eso triunfa y aprovecha una coyuntura interesante en Reino Unido de rechazo también hacia Europa y de un hartazgo de la clase social, sobre todo de la clase media trabajadora, que veía en el Brexit esa esperanza a un futuro mejor. Yo me gustaría resumir en 4 puntos claves, el balance de la administración de Boris Johnson. En primer lugar, considero que ya desde el Brexit venía acarreando problemas que se fueron incrementando y se creó una tormenta perfecta a principios de 2021 con la pandemia, que se sumó a esta situación que ya venía trayéndose de atrás de Brexit. En segundo lugar, el Partygate, que ya hemos comentado, definitivamente los escándalos de fiestas cuando en Reino Unido había más de 400 muertes diarias, pues esto fue algo que alertó las alarmas definitivamente y que a la población la puso pues a repensar el futuro, ¿no?, del primer ministro. En tercer lugar, yo consideraría también la manera en cómo se manejó la pandemia, que fue criticado por no haber cerrado Reino Unido a tiempo, aunque después también fue visto con buenos ojos el poder diseminar y distribuir entre la población la vacuna que, bueno, ya AstraZeneca con la Universidad de Oxford había hecho Reino Unido. Y finalmente, el aumento del coste de vida en la población, que sigue siendo al día de hoy uno de los grandes retos para el futuro primer ministro. Claro, María, hablando de los desafíos y del balance que deja Boris Johnson y de los desafíos que vienen para el relevo de Boris Johnson, tenemos este terremoto económico, es decir, Boris Johnson materializa y concretiza el Brexit, pero pues deja muchos frentes abiertos. ¿Cómo está viviendo la población el tema económico? Terrible. La verdad es que hace poco justo hablé ahí con algunas personas que conozco en Gran Bretaña y el tema de la inflación después de 40 años ha llegado a 2 dígitos, ¿no? Cosa que para los ingleses es ciertamente un problema porque no están acostumbrados a temas inflacionarios en ese nivel. Luego, el costo de la energía como
como está todo este problema en Europa y todo lo que ya sabemos, la guerra, etcétera, entonces ha saltado de una manera monumental, ¿no? La gasolina carísima, la gente que paga servicios y la gente que paga servicios que a lo mejor como el gas o como la propia luz, ¿no? Que a lo mejor antes más o menos tenía un nivel de, siempre ha sido alto, ¿no? Pero nunca a los niveles a los que ahora está, y además está como desajustado, según me platica, ¿no? De pronto puede pasar a alguien de pagar, no sé, 100, 200 libras a 500 y luego a lo mejor no tanto, y está así como todo muy desajustado las subidas de los energéticos. Pero la comida no solamente afectó en el precio de los energéticos este desajuste económico, yo diría crisis, y hay quien cree incluso que puede ser ya un estado de recesión. La gente va a los supermercados y está comprando la comida, hay quienes sienten, y los propios reportes lo dicen, 10 o 15 a lo mejor % más alto de lo que estaban los precios. En crisis, en pandemia, en donde los sueldos a lo mejor han estado castigados, porque como tú sabes, también el tema del empleo en pandemia y post-pandemia estuvo severamente castigado en algunos casos. Entonces la gente que no tiene suficientes recursos, ¿no? Porque una subida del 10 o 15%, una inflación del 10% en un estado relativamente normal, pues puede ser aguantable más o menos por cualquier, sobre todo por una economía fuerte, como lo ha sido la economía de la Gran Bretaña. Pero ahora, ¿no? Con el mal manejo, como ya lo decía aquí, mal manejo de la pandemia, el tema global y europeo con respecto a Ucrania, Rusia y todo lo que ya sabemos, y además esta crisis política, ¿no? De los conservadores, claro que está haciendo yo creo que está generando un escenario muy crítico para, sobre todo las clases que no tienen tanto acceso económico, que en la Gran Bretaña son muchos, porque hay, no es una pirámide así, sino es un rombo en donde las clases medias y medias altas son la mayor parte de la población, que son las que están medias bajas, ¿no? Que están sufriendo ahora esta crisis de manera muy severa. Eso es lo que yo veo. Entonces, el bolsillo es lo que marca quizá la salida de Boris Johnson. En parte, bueno, su hubris, su arrogancia es la primera causa. Okay. Yo digo, los problemas económicos sí son muy graves, como bien dice. La inflación predicen que va a alcanzar hasta 13% en octubre. Vamos a ver una recesión al mismo tiempo en el otoño, una combinación fatal. Hay presiones de subir la tasa de interés en el Banco de Inglaterra por la inflación, y como dicen, costo de energía ha subido 10 veces la unidad de gas natural, el precio por demanda y por la crisis de Ucrania. Entonces sí es para la gente, y las presiones vamos a ver, y estamos viendo en los candidatos, en Rishi Sunak y Liz Truss, sobre todo Liz, sus promesas de reducir impuestos, reducir se dice el impuesto verde sobre cuentas de energía, para aliviar la presión en la clase media y en la clase trabajadora en Gran Bretaña, que es fatal, es muy difícil. Ahora, hablando de ese terremoto económico del post-Brexit, Mónica, quizá Boris Johnson utilizó el tema de la guerra a Ucrania para distraer la atención del verdadero descontento social. ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo contigo, porque toda la, pandemia y la guerra en Ucrania se sumaron justamente a que la situación económica se agravara. Pero al día de hoy hay informes muy interesantes que apuntan que si hubiera una votación de nuevo en Reino Unido, el Brexit no pasa. Sí. Se arrepiente, la población británica se arrepiente de haber votado el Brexit, porque las repercusiones que tienen son tremendas. Hay muchas huelgas, hay huelgas en los puertos, ferroviarias, etcétera. La situación de impuestos es algo sumamente
difícil y puntual que se debe de atender en la siguiente administración, porque también se criticó mucho que en plena pandemia, en plena situación crítica de la población, se subieran algunos de los impuestos. Entonces eso, la gente está muy descontenta y sí, definitivamente Boris Johnson quiso pues evadir un poco esa responsabilidad con toda la situación general. La gran dependencia energética al gas ruso pues también es un problema que se presenta a futuro, porque la población británica tendrá que escoger entre comer o calentarse en el invierno, ¿no? Es algo muy difícil. No, y todo apunta a que subirán los precios de la energía. Absolutamente. Ahora, María, no hay elecciones adelantadas, tenemos un partido conservador que sigue manteniendo la mayoría en el Congreso, pero platícanle a las personas que nos acompañan del canal del Congreso cómo es el procedimiento electoral, es decir, 200,000 miembros del Partido Conservador deciden quién es el nuevo primer ministro, cómo están los tiempos, los procesos. Entiendo que el padrón es de 160,000 conservadores. Todos los que van a votar quién ha sido o será el sucesor de Boris Johnson son solamente los miembros del Partido Conservador. Ajá. No es una elección abierta a todos los británicos, sino nada más a los miembros del Partido Conservador. Se sabe que hay un padrón de 160,000 personas, ya les están llegando a sus casas. Lo que se hace es que se mandan, digamos, cartas, las boletas, ¿no? Para que se decidan, los conservadores decidan por quién van a votar. Me parece que en el principio de este proceso no se veía tan clara la definición hacia uno o hacia otro. El papel de Sunak me parece que fue interesante al principio, pues además de haber sido quien eventualmente relevó a Johnson cuando estuvo en el hospital, en fin, parecía. Sin embargo, bueno, ahora, según estamos viendo, en este proceso los conservadores han decidido quién va a ganar a través de mandar de regreso su voto con las boletas. Y yo creo que una de las cosas que a mí me preocupan es que esta definición del nuevo primer ministro a vistas de las elecciones que vendrán en un par de años. Sí, en 2 años. Supongo. Parece que todavía podrían moverse las fechas, o ya es muy claro que son 2 años. Ya tienen años fijos, pero se puede en ciertas circunstancias, necesitan una ley, creo, pero pueden cambiar las fechas. Es importante decir eso porque probablemente, no lo sabemos, pero yo creo que hay alguna posibilidad de que las elecciones ante la crisis, las elecciones ya generales, ¿no? Pudieran eventualmente adelantarse. Pero lo importante entonces es que el Partido Conservador está ya en el proceso de la definición de su próxima o próximo primer ministro, y pues vamos a ver qué es lo que... Ahora, ¿cómo juega la oposición en toda esta coyuntura política? Al parecer el partido Labour, ¿no? El Partido Laborista está a la alza. Digo, tiene su punto más alto a partir del 2014, ¿es correcto, Marc? Ajá, sí, el problema para el Partido Laborista es que tiene una mayoría todavía en el Parlamento, el Partido Conservador, de 73 escaños. Entonces, para ellos eso sería una meta, un blanco difícil superar. Depende del liderazgo. El líder ahora, Keir Starmer, del Partido Laborista, es más moderado, más centrista que el líder anterior, Jeremy Corbyn. Pero yo quisiera también mencionar una dinámica en la elección del líder conservador que es importante. Las primeras rondas para llegar a 2 candidatos, Liz y Rishi, eran votos, los votantes eran los miembros del Parlamento, ¿no? Los conservadores. Y ellos la dinámica es un poco distinta a la población en general a los conservadores, porque ellos suelen ser más conservador, digamos, la gente en general, y sobre todo los que no viven en las ciudades menos cosmopolitas también, ¿no? Si me explico bien. Entonces, Rishi tiene
algo de obstáculo, es desafortunado, pero porque me gustaría ver más diversidad. Sí, es de origen indio. Sí, y es más moderado que Liz, pero vamos a ver. Vamos a hablar de eso ahora que regresemos del corte. Justamente todo lo que pasa en Reino Unido pues tiene que ser noticia. Estamos hablando de la quinta potencia económica del mundo, de una potencia nuclear y también de una locomotora financiera. Regresamos, no se vayan. El ex primer ministro Boris Johnson anunció su renuncia el pasado 7 de julio tras una serie de escándalos y creciente desconfianza dentro de su partido que hicieron tambalear a su gobierno. El llamado Partygate o las reuniones en su residencia que violaron el confinamiento por la pandemia derivaron en un voto de no confianza que logró ganar. Sin embargo, uno de los parteaguas fue la designación de Chris Pincher como funcionario de alto nivel que tiene acusaciones de abuso sexual en su contra, mismas que Johnson negó inicialmente. Boris Johnson, diputado, alcalde de Londres y canciller, figuró como una de las voces más poderosas a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Su carrera política se consolidó alrededor de la campaña Leave en el periodo previo al polémico referéndum del 2016, en donde la mayoría de los votantes decidió que el Reino Unido debía de retirarse del proyecto supranacional europeo. Tras las renuncias de David Cameron y más adelante de Theresa May, Johnson acreditó su ascenso en las elecciones del 2019 para dirigir el partido y hacerse cargo de los destinos del Reino Unido bajo la promesa del Brexit duro. Con este sello en mano, Boris Johnson consolidó el divorcio con Bruselas, dejando una estela de frentes abiertos como el Protocolo de Irlanda del Norte, el continuo desafío del COVID-19, la crisis económica y la respuesta a la guerra de Ucrania. Estamos de regreso comentando sobre la sucesión política en Reino Unido y los desafíos que tendrá que enfrentar el nuevo relevo de Boris Johnson. Mark, durante el reinado de Isabel II han pasado 14 primeros ministros. ¿Será Liz Truss la número 15? Bueno, es difícil antes de la elección saber. Tiene el apoyo de la membresía en general, los ciudadanos conservadores, pero son dos diferentes visiones del futuro de Gran Bretaña. Tenemos a alguien, Rishi, que es de origen no blanco, de origen indio. Viene de una familia adinerada con mucho dinero y la esposa. Su esposa, muy establecido como político, muy profesional, más moderado, más al centro que Liz. Entonces él tiene el apoyo de muchos muchos de la membresía del partido en el Parlamento. Pero no tanto en el país en general, posiblemente. Entonces, bueno, son diferentes visiones. Liz, sí, es más conservador, más el estilo de Margaret Thatcher, más dura en cuanto a impuestos, halcón, en cuanto a seguridad y el militar también, quiere aumentar el presupuesto de la defensa, defensa nacional. Entonces, ahora, Mónica, efectivamente Liz Truss se convertiría en la tercera mujer, ¿no?, primera ministra en Reino Unido, y dentro de estas semanas de campaña política en donde los Tories están de alguna manera pues disputando el liderazgo,
ella ha hecho todo lo posible para que la gente le etiquete como la posible segunda Margaret Thatcher, es decir, con una mano dura para diferenciarse muy claramente de Rishi Sunak. Así es, Rina, sería la tercera mujer en ocupar este cargo en la historia y sus posturas son bastante radicales. El tema de China es algo interesante que no hemos comentado a fondo, pero en esta definición Global Britain Post-Brexit se mencionaba a China como un desafío estratégico que había que cuidar a Reino Unido en esta situación y la señora Truss es bastante enérgica en este sentido y también en su posición en la guerra con Ucrania. Entonces es interesante ver cómo también tendría ella que lidiar al interior de su partido, un partido dividido, el Partido Conservador, y que si es que se lograra consolidar, pues sería también histórico de permanecer por 12 años en el poder, a pesar de estos 6 años post-Brexit que ha estado pues tan dividido, ¿no? También los Tories al interior para poder gobernar. Entonces sí es una coyuntura interesante, además una mujer carismática porque Truss inicia más bien como liberal en sus años jóvenes cuando estudia en la Universidad de Oxford, inclusive en contra de la monarquía, quería abolir la monarquía británica y después cambia su postura y hasta a su familia le sorprende que se haya aliado más hacia la derecha, ¿no? Entonces sí es una mujer muy contundente en sus posturas, muy con un carácter fuerte que se quiere imponer y quiere demostrar al mundo, pues también la posición de Reino Unido, que como bien comentas tú, es un país sumamente importante, miembro del Consejo de Seguridad, quinta economía y potencia nuclear. Entonces no hay que pasar inadvertido, ¿no? Me llama la atención lo que me dices de la reina, porque va a haber un encuentro entre Liz Truss de convertirse en primera ministra con la reina Isabel II. ¿Estará ahí incómoda María, es decir, con una reina en donde ella propone abolir la monarquía? Creo que ella ha sido lo suficientemente movible como para que ahora, si sigue estando en favor de la monarquía, no pase nada. Ella en algún momento fue contra Brexit, ¿no? Es decir, ella quería que se permaneciera en la Unión Europea, después dijo que no, es súper conservadora, pero en sus años jóvenes también quería que se volviera el tema del cannabis legal, ¿no? En fin, es una persona que se ha movido. Su firmeza creo que ahora pretende dar esta imagen, como decía aquí la compañera, sí, dar una imagen de mucha firmeza y así un poco thatcheriana, ¿no? Pero ha sido una mujer que se mueve. Yo creo que el Partido Conservador, desde hace ya mucho tiempo, ha estado en esta dinámica de divisiones internas, ¿no? Un partido que respecto a temas, incluso al propio Brexit, ¿no? Ha habido espacios, gente internamente que tampoco, conservadores, que tampoco estaban totalmente de acuerdo. Eso explica 7 años desde, no se concretó el Brexit con Johnson, pero este es un proceso que sacó a May y que sacó entonces, a Cameron. Exacto. Entonces no estamos tampoco en una dinámica de un partido monolítico, ¿no? Que tiene todo absolutamente agarrado. Es un partido que, a pesar de ser conservador, vive, ¿no? Dinámicas de movimiento, y yo creo que esta postura demasiado rígida, desafiante en lo económico, en lo internacional, para el caso, el propio embajador chino acaba hace poco de decir que no quiera pasar la línea roja, ¿no? Que la postura un poco que ella está manifestando en el tema de Taiwán no está dando muy buena, por lo menos para los chinos no está gustando. El caso de Ucrania, se entiende que pues el tema de la guerra que ha tanto incentivado Johnson también es un asunto económico, ¿no? Ellos necesitan de alguna manera que la economía se mueva, y entiendo que ven a la guerra como una posibilidad de eso, y ella por eso está también diciendo que puede hasta apretar el botón nuclear, ¿no? Pero yo creo que es interesante ver cómo a lo mejor la presencia misma del radicalismo de Liz Truss pueda eventualmente detonar, ¿no? Más simpatía por la postura antagónica de los conservadores, que sería el caso Labour. Lamentablemente, en mi opinión, el actual líder Labour tampoco es una persona particularmente carismática, ¿no? Labour ha tenido ya muchos problemas de encontrar su propia vocación ideológica, entonces
no es claro, y eso me parece que le está quitando puntos, pero los conservadores después de 12 años creo que pueden por primera vez estar mucho más en peligro, digamos, ¿no? En algún tipo de peligro electoral de lo que nunca antes. Pero a ver, déjenme retomar algunas cosas que ha dicho María. Creo que es muy interesante el tema de Taiwán, porque se esperaba, Marc, Mónica, una visita de parlamentarios y de legisladores británicos a Taiwán que se pospuso. Es decir, después de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y de lo que vimos, ¿se atreverán a ir los legisladores británicos allá? ¿Sería una línea roja para China? ¿Cómo estás viendo el tema de política exterior? Porque además Liz Truss fue canciller, es decir, sabe y conoce de primera mano qué es ser una secretaria de Relaciones Exteriores. Exacto, sí. No, es muy peligroso. Lo que hizo Nancy Pelosi, muy retador en cuanto a China, y quiere hacer un punto y lo hizo. Ahora tenemos que vivir en paz, o sea, e idealmente no provocar innecesariamente. Gran Bretaña formalmente no reconoce Taiwán como país independiente. Sin embargo, tiene muy buenas relaciones, sobre todo económicas, con Taiwán, e importa mucho la relación con Taiwán, y quiere al mismo tiempo autodeterminación, o sea, informalmente, de Taiwán, pero al mismo tiempo paz y seguridad en la región, y no molestar o cambiar una relación ambigua entre China y Taiwán. Entonces, por eso, y si hay una provocación de China, un ataque, digamos, o algo muy fuerte, hay que recordar que Gran Bretaña es el aliado militar y estratégico más importante de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos depende de Gran Bretaña como número 2 en cualquier. Y a veces no ha funcionado bien, como en la invasión de Irak, pero lo veremos. No han declarado qué harían en Gran Bretaña si hay un ataque en Taiwán. Australia da la impresión de que sí ayudaría a Estados Unidos en la respuesta. Gran Bretaña todavía no ha decidido. Claro, interesantísimo lo de Taiwán. Mónica, María también comentó algo importante que creo que es importante resaltar. Dijo que Liz Truss estaba a favor de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. ¿No te parece contradictorio que dentro del Partido Conservador ella pudiera convertirse en primera ministra con esta propuesta? Sí, por supuesto, definitivamente, aunque se ha visto en Reino Unido pues las pérdidas que ha tenido por haber salido justamente del bloque comunitario y de tener el respaldo a nivel económico de los 27 Estados miembros, ¿no? Entonces, definitivamente Reino Unido ha salido pues cojo de esta ruptura, de este divorcio vivido a partir del Brexit, y considero yo que sí se debería de repensar. Ahora bien, eso también pondría a Liz Truss en una coyuntura difícil, ¿no? De la postura de Reino Unido de retractarse a nivel internacional de esto. Algo que me gustaría destacar rápidamente, Rina, es la coyuntura tan relevante que se presenta en otoño próximo en el mundo. ¿Por qué? Porque se va a renovar en Downing Street primer ministro. En Estados Unidos en los próximos 2 años también se renueva presidente, con un Biden pues cada vez más descalificado, con una coyuntura también difícil para ser reelegido, y con Donald Trump y su partido pues cada vez fortaleciéndose más. Y también se va a celebrar el 20º Congreso del Partido Comunista en China, donde Xi Jinping se puede pues colocar como un líder perpetuo. Entonces esto le daría a China una solidez aún mayor de la de ya por sí tiene a nivel comercial y a nivel estratégico en el mundo. Claro. Entonces es algo muy importante. China es el tercer socio comercial para Reino Unido, nada despreciable, y como también apunta el colega, la relación transatlántica con Estados Unidos podría estar también ahí cuestionada. Reino Unido, miembro de la OTAN, en fin, juega un papel muy importante en Europa. Bueno, hablemos de los retos venideros de Liz Truss, o bien de Rishi Sunak, pero bueno, las encuestas indican que ganará Liz Truss. Liz Truss, María, su primer desafío es conformar un gabinete. ¿Eso sería su primera prueba de fuego? Y ya por lo pronto Sunak ya le dijo ya dijo que él no participaría, ¿no? Le tenían echado el ojo para ser el ministro de Salud, y por lo pronto parece que está diciendo,
entre los políticos nunca nada es tan absolutamente claro, Claro. pero ha dicho que con mucha posibilidad él no participaría, por ejemplo, como ministro, si fuera el caso, ¿no? de que perdiera o perdió la elección. Yo creo que en la configuración del gabinete, digamos, ¿no? de las nuevas o a quien quede como ministros, se va a ver también la fuerza que pueda tener el Partido Conservador a lo que viene, ¿no? Ciertamente las decisiones del primero o primera ministra serán muy importantes, pero de quién se acompañe y cuáles sean las definiciones de políticas públicas, de la política internacional respecto al tema Ucrania y al tema, este tema de China, que no es cualquier cosa. Claro. Y a mí lo que más me preocupa, ¿sabes?, es cómo va a configurarse la lógica global, mundial, respecto al asunto de la guerra o de seguir fortaleciendo esta dinámica de guerra, ¿no? Si siguen molestando a China, pues ya sabemos que China no es un país que se queda sentado. Si pasara que Estados Unidos, ¿no?, está en una lógica a lo mejor de regresar otra vez a un mundo medio bipolar, que además son como los pensamientos que con frecuencia están en los partidos muy conservadores, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de lo que aquí mismo nuestro propio presidente Andrés Manuel ha sugerido, de hacer una especie de tregua por 5 años, y justo lo contrario, ¿no? Las visiones de izquierda con frecuencia tienen una postura mucho menos conservadora, radical, respecto al panorama global, ¿no? Sí. Y los conservadores sería de asustarse un poco que, además de que ganara los conservadores ahora esta primera ministra más radical, todavía después viéramos dentro de 2 años, sí, por ejemplo, a los conservadores quedarse en Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué pasará? Yo me pregunto, y dejo un poco esta reflexión al aire, ¿qué pasará en el mundo si las dinámicas conservadoras tuvieran más fuerza y más jerarquía de lo que tienen hoy las dinámicas menos conservadoras o más liberales o más de izquierda? Además, el caso latinoamericano, que es justo lo contrario a lo que podríamos estar viendo en un escenario conservador allá. Aquí está lleno de gente con una vocación más de izquierda, menos de guerra, más de conciliación, etcétera. Entonces, veo un mundo que allá que parece no estar aprendiendo con claridad lo que nos dejó. Marc, ¿estás de acuerdo con lo que dice María? Sí, la cosa para el siguiente gobierno es básicamente armar un gabinete que representa al partido, representa la membresía del partido en el Parlamento y también en el país. Es importante, regresando un poco al punto de Mónica, la misma Margaret Thatcher estaba a favor de quedarse adentro de la Unión Europea en 1975. En el primer referéndum en ese entonces. Luego, a lo largo de los años, se convirtió en más escéptica sobre la UE. Y su sucesor, John Major, en los 90, probablemente el asunto internacional más difícil para él era la Unión Europea, y hizo un balance en su gabinete entre diferentes elementos o sea, anti-europeos y pro-europeos a propósito, para balancear el gobierno. Y eso claro, es muy importante. Claro. Él no tuvo la mayoría que la siguiente líder tendrá, pero... Y el tema de Irlanda del Norte, ¿dónde se va a posicionar Liz Truss? Y Escocia, sí, referéndum en Escocia 2023. Sí, así es, difícil. Y también el partido Sinn Féin ganando cada vez más votos, ¿no? Es un tema que ya supimos con el Brexit. Para lograr este acuerdo post-Brexit con la Unión Europea fue el talón de Aquiles. La situación en Irlanda del Norte definitivamente es un tema con el que ella va a tener que lidiar y va a tener que tratar de integrarlo dentro de su proyecto de nación
para evitar pues justamente esta división que ya al día de hoy se vive en esta región, que es también muy importante económicamente hablando para Reino Unido. Algo que también me llamó a mí la atención es lo que Boris Johnson sugería para su futuro sucesor. Le sugería algunas ideas. En primer lugar, mantener una fuerte relación con Estados Unidos, como dice el colega. En segundo lugar, defender a Ucrania, defender la libertad, la democracia, reducir impuestos, y también mencionaba que no había que creerse todo lo que estaba en Twitter, que Twitter lo hace la gente, ¿no? Entonces, bueno, un poco en alusión a Donald Trump y toda su política exterior. Pero sí, es un tema realmente importante que cuidar al interior y no descuidarlo digamos, en esta lógica globalista que está viviendo el mundo de abocarnos cada vez más a temas del exterior, China, Ucrania, y la relación con la futura Unión Europea en este ir y venir, ¿no? de la postura de Reino Unido. Y a nivel interno, Escocia, es decir, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, parece que van a tener, no sé, pero van a tener más apoyo para separación, para independencia en Escocia, sin duda, porque el primer referéndum en Escocia en 2014, todavía Escocia e Inglaterra, o sea, todo el país, estuvo adentro de la Unión Europea y ahora no. Y para los escoceses el tema de la Unión Europea es importantísimo, muy importante. Pero la realidad es que están en una relación muy estrecha, históricamente importante, económicamente importante con Inglaterra. Es muy difícil saber, o sea, es identidad contra el bolsillo, ¿no? La economía. Claro. Lo veremos. Y también el tema de Irlanda del Norte, y si está adentro de un sistema económico de Irlanda del Sur y la Unión Europea, o está dentro de Gran Bretaña, el Reino Unido y su sistema económico. No, y de poner una frontera física que de alguna manera no va a respetar los acuerdos del Viernes Santo. Sí, exacto. Eso es muy importante. Ahora, hablando de estos grandes desafíos de Liz Truss, María, yo creo que uno de los desafíos de ella sería, pues, ¿qué hacer con Boris Johnson? Es un personaje muy joven. ¿Qué va a hacer Boris Johnson después de su despedida del 10 de Downing Street? ¿Lo va a tener como una sombra? Sí, lo has mencionado. Yo tengo la impresión de que el descrédito con el que Boris Johnson sale despeinado rebelde y como dice el colega que nunca ha estado mucho con las reglas y con las formas, ¿no? Es decir, exacto, estamos en Reino Unido, es parte de la cultura, exacto, tener las formas, ¿no? Que se sale de los conservadores más, ¿no? No es el estilo. No, a pesar de lo cual generó mucha atracción en el principio, ¿no? Mucha atracción. Yo creo que mi hipótesis es que se va a replegar un poco a ver cómo funcione en los próximos par de años, ¿no? Que esté pasando en la dinámica local, y a lo mejor pues sí, eventualmente buscar otra vez una posición. Él ha estado mucho tiempo en la política británica, sí, claro, ¿no? Fue alcalde de Londres. Más de 10 años alcalde de Londres. Entonces es alguien, y además ministro después, en fin, es un personaje de la política conservadora británica, y tal vez no tan fácilmente va a salir. Claro. A mí me parece que es importante señalar que sí, el asunto de Escocia y el asunto del norte de Irlanda, siendo que, y el público lo sabe, pero lo repetimos, Irlanda es un país que solamente la parte norte, al igual que Escocia, Gales, Inglaterra, pertenecen a la llamada Gran Bretaña, y entonces, si todavía no queda muy claro en qué términos Irlanda del Norte está saliendo del Brexit, ¿no? Se va a definir el Brexit, digamos. En el caso de Irlanda del Norte, eso es una de las negociaciones que ahora están ocurriendo. Pero si a eso le agregas que el próximo año va a haber esta consulta en Escocia para el tema de la independencia, y esto no se concreta tan rápidamente, y estas fuerzas en Escocia tiene una ministra fascinante, en mi opinión. Es una mujer que tiene una fuerza, ¿no? Y una claridad cuando habla. A mí me encanta esa ministra, y entonces es probable que sí, como bien dice el colega, de pronto la independencia escocesa se pudiera de alguna manera. Han ganado asientos en Westminster, ¿no?
Sí, claro que la cercanía en el tema económico y eso tampoco hace fácil que Escocia proceda a un país, pero si Irlanda del Norte, ¿no?, pudiera ahí de alguna manera el evento de cómo va a salir del Brexit, etcétera, se pudiera medio relacionar, no sabemos qué tema ahí pueda haber en términos de algún tipo de fractura, ¿no?, en el reino. A ver, Mónica Esther, aquí la compañera María nos está diciendo que su apuesta es de que Boris Johnson se repliegue y que vaya a dejar solita a Liz Truss. ¿Tú no crees que Boris Johnson regrese al poder en algún momento en Reino Unido nuevamente? De hecho, se veía como una de las soluciones ante el fragmentado Partido Conservador. Se veía que todavía querían que Johnson volviese, ¿no?, y se retractara de su renuncia. Entonces yo considero que sí va a seguir jugando un papel interesante, importante dentro del propio partido y a la sombra de Liz Truss, ¿no?, que si bien es una mujer que también tiene experiencia en la política, fue ministro de Justicia, la primera mujer en ocupar este cargo, canciller, también ha ocupado otros cargos a nivel local, en fin, es una persona formada en la política. Johnson definitivamente va a seguir permeando en la esfera política británica en los próximos años, tal vez no en un papel relevante en los primeros años, coincido con la diputada, pero posteriormente sí tendrá cabida dentro del gabinete. Mar, ¿cuál es tu impresión? ¿Regresará Boris Johnson a la escena política? Si yo fuera el primer ministro después, yo mandaría Boris Johnson a Rusia, Rusia no, a China, a Ucrania como embajador. Es la solución que normalmente eligen. Él no aceptaría probablemente. Es posible. Él cultiva su imagen como medio payaso, encantador, pero inteligente y muy social. Y a veces eso, sobre todo en Inglaterra, en Escocia, odian ese tipo de imagen, ese tipo de inglés del privilegiado, de la clase alta, etc. O sea, Escocia es el opuesto, ¿no? Sí. Muy trabajador, muy serio, muy como, dicen en Escocia, dour, muy como un poco serio. Pero en Inglaterra, en Inglaterra la población es 10 veces más grande que en Escocia y sí es posible. Sí es posible. Yo también creo que es posible. Bueno, pues así es. Como primera ministra, Liz Truss tendrá que enfrentar varios desafíos, entre ellos la crisis económica, la división del Partido Conservador y una guerra prolongada en Europa. Volvemos. El liderazgo del Partido Conservador y la oficina del primer ministro fueron disputados entre Liz Truss y Rishi Sunak tras 5 rondas eliminatorias y el voto postal de los miembros del partido. Truss, con una larga trayectoria política, quien votó en contra del Brexit y apoyó a Boris Johnson en el voto de no confianza, se enfrentó a Rishi Sunak, quien abandonó el gobierno durante los escándalos y propone seguir manteniendo al Reino Unido fuera de la Unión Europea. La seguridad, economía y altos costos de vida han sido los temas que han caracterizado este duelo de propuestas. Liz Truss se convirtió en primera ministra del Reino Unido, la ex canciller que tendrá que enfrentar las grandes turbulencias económicas por el alza de precios, la carencia de mano de obra y la crisis energética que ha impulsado los altos costos de vida, aunado a los impactos desfavorables que ha traído consigo el Brexit. Reunirse con la monarca británica, la reina Isabel II, conformar un gabinete que restañe las heridas del Partido Conservador después de la reñida elección, proponer su primer presupuesto en el contexto de la crisis y enfrentar los desafíos en materia de política exterior serán los primeros embates de esta mujer cuando Europa atestigua la peor guerra desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
Continuamos comentando sobre la sucesión política en Reino Unido y quién ocupará el 10 del Downing Street. Mark, otro de los retos de Liz Truss y del gobierno post-Brexit es generar nuevos tratados de libre comercio después de que se salieron de la Unión Europea. Hay uno en camino que es el de la India, pero también hay actualmente negociaciones con México. ¿Cómo estás mirando esta apuesta? Bien, en primer lugar, hicieron un acuerdo de continuación, de continuidad, justo después de Brexit en 2020, pero ahora, como bien dices, están iniciando un nuevo acuerdo. Para México es importantísimo económicamente. Claro. Quiere alentar la inversión británica en México, quiere proteger y promover los intereses del sector automotriz, el sector agrícola, etcétera, etcétera. Yo creo que, para México, que tiene un superávit comercial con Gran Bretaña, quiere mantener esa posición, exportaciones sin aranceles a Gran Bretaña, y eso para México es importantísimo. Claro. Ahora, María, para México este Tratado de Libre Comercio es muy sintomático porque sería el primero que articula la izquierda progresista. Un Tratado de Libre Comercio de la izquierda progresista. ¿En dónde se pondrían entonces los acentos? Pues yo creo que el tema lo ha dicho en algunos momentos la propia ministra nuestra de Economía, Tatiana Cloutier. Sí creo que en la diversificación, ¿no? De, por ejemplo, la relación comercial que tenemos con Inglaterra en el 8º lugar de inversión comercial, etcétera, implica que si en efecto la relación que tenemos con Estados Unidos, el tratado, etcétera, es fundamental y básico, también es cierto que en nuestra visión, en la visión de este gobierno, pues, ampliar a otros sectores, a otros países, a otras dimensiones económicas la lógica comercial, y en ese sentido creo que la relación con la Gran Bretaña es y será cada vez más importante. Además creo que hay un tema un poco, la vocación democrática de los ingleses, más allá de lo que hoy está pasando, ¿no? Y de la hegemonía que en los últimos años han tenido los conservadores, etcétera, la relación que el propio presidente tiene con Corbyn, ¿no? Con el que fue líder de Labour, etcétera. Me parece que habla de que yo fui responsable, digamos, del grupo de amistad en el trienio pasado en la Cámara de Legisladores con el grupo de amistad con Gran Bretaña, etcétera, y veo y siento que hay una relación de admiración, respeto comercial, ¿no? Etcétera, que deberíamos y debemos, yo creo, que seguir cultivando, y que estos tratados comerciales pues hablan de que en efecto este es un país y la izquierda de este país tiene ganas de seguir diversificando las relaciones comerciales con todo el mundo, sobre todo con estos importantes países. No me gusta el tema de cómo están manejando el asunto de la guerra, pero me gusta mucho los británicos, no sé, a los norteamericanos, pero me gusta mucho cómo nuestro propio presidente y la propia postura aquí ha sido un poco como esta invitación a que hagamos una especie de intermedio, ¿no? En donde paremos, como decía Mafalda, paremos el mundo un ratito, ¿no? Y sigamos tratando de ver si hay una manera de recuperarnos que no sea a través de seguir incentivando los temas de la guerra, ¿no? Entonces, por ahí. Comentario, Mónica. Sí, definitivamente a Reino Unido le importa México y lo ve como un mercado atractivo. Este nuevo acuerdo comercial sería el único en su tipo con un país latinoamericano, sí. El Acuerdo México 2.0, que tendría un capítulo especial a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, que es columna vertebral de nuestra economía mexicana y tan importante. Entonces definitivamente impulsaría en un 35%, se espera el intercambio comercial, muy muy importante, gran inversión en nuestro país, Reino Unido también, toda la tecnología de punta, industrias de todo el medio creativo, digital, financiero, en fin, es un acuerdo en el cual ganaríamos ambos y como se menciona ya después del Brexit se dio este acuerdo de continuidad, pero este es un nuevo acuerdo que presenta un horizonte de oportunidades para también nosotros diversificarnos y aprovechar
dar todo el conocimiento y digamos, la solidez económica de Reino Unido. Claro. Y recordar que Liz Truss estuvo, como canciller en septiembre del 2021 en México, como negociadora prácticamente de esto. Bueno, pues así es, un tratado de libre comercio que puede marcar tendencia, porque sería el primero en una época post-Brexit que pudiera poner el ejemplo en América Latina. Muchísimas gracias a María de Los Ángeles Huerta, gracias a Mónica Laborda y por Honrada, supuesto gracias. también a Mark Aspinwall. Los esperamos nuevamente para seguir dándole un seguimiento a lo que pasa en la escena política en Reino Unido. No se vayan, seguimos en Vértice Internacional. A raíz del Brexit en enero del 2020, México y Reino Unido firmaron un acuerdo de continuidad comercial que mantiene el libre comercio entre ambos países y establece un lapso de 1 año para iniciar las negociaciones de un tratado comercial amplio, moderno e integral, mismas que iniciaron en Ciudad de México en julio del presente año. Para la economía mexicana, Londres es nuestro 16º socio comercial a nivel mundial y mientras perteneció a la Unión Europea, ocupó el 5º sitio entre sus estados integrantes. Asimismo, fue el 8º inversionista en México durante la primera mitad del 2021. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los esperamos en este programa que revisa los enredos de la política internacional y sus implicaciones para México. Hasta pronto.